Vamos a hablar ahora con Albert Marfà, CEO de Oimo. Oimo ha creado un material biodegradable con las mismas propiedades que el plástico tradicional. Albert, cuéntame un poco cómo surge la idea de empezar a crear, ¿no?, este material, y también de qué está hecho. Hola, bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme. Pues la idea surge, de hecho, de un trabajo de final de carrera de una universidad. Y la inspiración viene de yo, desde pequeño, ver la cantidad de plásticos que acaban en las orillas de nuestros mares siempre. Entonces me inspiró el querer encontrar una solución. Y ahí es cuando empecé a indagar sobre los bioplásticos. Y explorando un poco el mercado y viendo qué soluciones hay ahí fuera, me di cuenta de que, tal y como he comentado anteriormente, hay mucha confusión y hay muchos materiales ahí fuera que dicen ser biodegradables o compostables, pero hay letra pequeña, ¿no? Entonces yo quise desarrollar un material que fuera biodegradable en cualquier medio, en la naturaleza, ya fuera a acabar en una basura de compostaje o en el mar. Y bueno, ¿de qué está hecho? Pues nosotros vamos cambiando la formulación poco a poco, siguiendo con innovar cada vez más, pero principalmente usamos parte de residuos, otras cosas como almidones naturales, productos orgánicos, aceites vegetales, incluso fibras de algunos cultivos que han sido como residuales, ¿no? Principalmente eso. Albert, estábamos viendo ahí en pantalla algunos de los, no de los materiales, sino ya de los productos finales que hacéis, como por ejemplo las anillas, ¿no?, de las latas, también papel film o no sé cómo el foam, ¿no?, la espuma o los trocitos estos que se meten dentro de una caja para evitar que se rompa lo que hay dentro. Me estabas diciendo, ¿no?, que tú lo que habías analizado o lo que querías era evitar eso, que hubiera que llevar estos materiales que fueran a lo mejor biodegradables, compostables, como decías, a un contenedor en particular. Estos, por ejemplo, si tú los dejas o se te cae uno en la calle o en el bosque, ¿se descompone solo? Para que nos hagamos una idea. Sí. Así es. Entonces, nuestro material, obviamente, incitamos al consumidor a que lo tire en la basura de materia orgánica o en la basura que tenemos todos en casa, donde tiramos todas las pieles de las frutas o todos los desperdicios alimentarios, ¿no? Porque en esa basura el material puede llegar a descomponerse en muy poco tiempo, en pocos meses, ¿no? De todas formas, sabiendo que es imposible calcular que todos los residuos que nosotros nos deshacemos acaben en un sitio en concreto, ¿no? Ya lo hemos visto con el reciclaje, se recicla no un porcentaje muy grande, ¿no?, de todos los residuos. Por lo tanto, quisimos que si el material acabara pues, o en un bosque o en un campo de cultivo o en el mar, que también en un periodo de unos pocos meses pudiera descomponerse de forma segura. Y la forma en lo que lo hace es pues porque le atacan los microorganismos y bacterias que se encuentran en ese medio, y deja un residuo que simplemente es agua, biomasa y CO2 que luego sirven también para nutrir algunos cultivos o algunas plantas, o sea que al final también sirve incluso de abono. Diferencia entre, a la hora de, yo como consumidora, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, unas anillas de un plástico tradicional y unas anillas de este plástico que desarrolláis en Oimo? ¿Es el precio? ¿Es que son menos robustas? O sea, ¿hay realmente alguna diferencia o crees que es posible un viraje total de los plásticos tradicionales que usamos ahora hacia este tipo de plásticos que son totalmente biodegradables? ¿O cuál es el principal escollo para que esto no sea así? Pues la diferencia entre las anillas que nosotros proponemos y las que existen ahora en el mercado, bueno, principalmente obviamente es la degradación, ¿no?, la rápida degradación en el medio. Si las anillas que existen actualmente acaban en el medio marino, esas no se descomponen en cientos de años, y cuando lo hacen generan lo que se conoce como microplásticos, que son estas partículas muy pequeñas de plástico que
incluso pueden llegar a ingerirlo animales marinos e incluso filtrarse por el aire, y lo acabamos ingiriendo nosotros. De hecho, hay un dato bastante interesante que dice que como humanos ingerimos el peso de una tarjeta de crédito cada semana de microplásticos. Y además se está investigando ahora qué tipo de efectos puede llegar a causar eso, pero es bastante reciente todo, ¿no? En cuanto al precio, nosotros justamente es algo que tenemos muy en cuenta. Sabemos que los fabricantes no van a poder usar un material biodegradable nuevo si no tiene un precio viable para su uso, ¿no? Entonces es algo en lo que nos hemos concentrado para poder hacer de mejor manera. Entonces sí que tiene un precio un poco más elevado al precio de un polipropileno o polietileno común, pero no muchísimo más como otros bioplásticos que pueden haber en el mercado. Entonces es completamente viable. En cuanto a propiedades mecánicas, que es la fuerza del producto, eso es algo que sí que nosotros intentamos copiar al máximo. O sea, llegaría a tener casi las mismas propiedades, haría la misma funcionalidad. Lo único que nosotros ahora estamos trabajando para mejorar es lo que conocemos como propiedades barrera, ¿no? Para que estos bioplásticos luego se apliquen en otros mercados como el de la alimentación, por ejemplo, tienen que tener una barrera a la humedad, una barrera al oxígeno, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es lo que a algunos de los bioplásticos les cuesta más alcanzar, porque si lo pones en una balanza y equilibras, no puedes tener en un plástico ese tipo de propiedades y además que sea biodegradable de una forma rápida, porque justamente es la humedad y las bacterias que hacen que se biodegrade. Entonces es cuestión de encontrar ese equilibrio, que es lo que estamos buscando aquí en Oimo para que se pueda usar también en otros mercados. Espero que lleguéis a dar con la tecla, seguro que sí. En cualquier caso, te tengo que dar la enhorabuena porque es un proyecto de lo más interesante y desde luego que estos productos, por lo que me cuentas, bueno, pues tienen, vamos, bastante proyección, dadas las circunstancias y dado también el camino, ¿no?, la deriva que está tomando últimamente la conciencia social y también las grandes instituciones, ¿no?, con respecto a los plásticos. Perdón. Albert Marfa, CEO de Oimo, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vosotros. Un saludo y que vaya muy bien. Un saludo, buen día.